Escalofriante. Lo que viví cuando el doctor descubrió la verdad a medianoche. No hay retorno. Era una noche oscura en el viejo hospital, donde los pasillos susurraban secretos y la luz tenue parpadeaba como si tuviera miedo de revelar lo que se escondía en las sombras. El reloj marcaba la medianoche, un eco ensordecedor resonaba en cada tic-tac, como si la hora misma estuviera amenazando. Todo estaba en silencio, hasta que un grito desgarrador rompió la calma, viajando a través de las paredes frías y resonantes. En el corazón de esa oscuridad, un médico solitario se atrevió a abrir una puerta que jamás debió ser tocada. Era una habitación prohibida, una que contenía más que simples herramientas quirúrgicas y medicamentos. Sus ojos se agrandaron al encontrar algo extraordinario, algo que desafiaría toda razón y lógica. Con cada paso que daba, el aire se volvía más denso, cada célula de su cuerpo le gritaba que diera marcha atrás. Pero no podía no ahora. En una mesita polvorienta, un viejo diario amarillento revelaba verdades tan osadas que bien podrían sacudir los cimientos de la ciencia. Escribía sobre experimentos fallidos, seres menos que humanos, y una búsqueda aterradora por la inmortalidad. ¿Qué tipo de horrores se habían llevado a cabo allí? Su mente estaba en un torbellino, y aunque temía lo que descubriría, algo en su interior lo empujaba a seguir. La atmósfera caló hondo en su pecho, como un nudo que se apretaba, mientras la rabia y la confusión luchaban por salir. Y entonces, algo se movió detrás de él. Un susurro, un roce helado por su espalda, chispas de terror iluminaban su piel. Volteó, y allí, en la penumbra, una figura, una sombra tan distorsionada que parecía fluir en la oscuridad misma. No sabía si debía gritar o correr. La escena quedaba impregnada en su mente. ¿Era un espectro de aquellos que habían fracasado en la búsqueda de esa eterna juventud? La adrenalina le llenaba el cuerpo, pero el miedo también lo anclaba en su lugar. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. La figura comenzó a acercarse, sus pasos ligeros pero llenos de una energía inquietante. El doctor sintió su corazón latir con fuerza, rebotando en las paredes de su pecho, mientras cuestionaba todo lo que creía saber. ¿Qué le esperaría si cruzaba esa línea? ¿El precio de la verdad sería su propia vida? Un sudor frío recorría su frente, mientras el brillo de una hoja afilada asomaba desde la sombra. ¿Era un salvador o un demonio? Respiró hondo. Tuvo que elegir. Entre el silencio escalofriante y con una decisión amarga, se preguntó, ¿habría un retorno posible de esta noche? Con un corazón que parecía querer escaparse de su pecho, el doctor experimentó un momento de introspección. Viejos recuerdos destellaron en su mente, los rostros de pacientes cuya vida había salvado, colegas que lo miraban con admiración y otros con desdén. Pero aquel instante, acorralado por la sombra oscura y un diario que prometía abrir la puerta al abismo, parecía borrar todo lo que había sido. Era un momento de elección, y no podía evitar preguntarse si el sacrificio de su humanidad era el precio que debía pagar por el conocimiento. La figura se detuvo a escasa distancia, y en un susurro, el aire frío del hospital resonó con una risa que retumbó en sus huesos. No tienes que temerme, dijo entre sombras, aunque su voz hacía eco de una angustia que parecía provenir de las entrañas mismas del lugar. Soy lo que quedó de aquellos que intentaron trascender lo que ya no pertenece a este mundo. El médico unió el valor que le quedaba y avanzó, acercándose al abismo que se cernía ante él. Su mente crujía con preguntas no formuladas. ¿Qué había hecho esta figura para convertirse en un eco de la vida que prometía?
La luz temblorosa iluminó su rostro, y él se dio cuenta de que lo que estaba frente a él no era solo un espectro, era un espejo distorsionado de lo que el doctor podría convertirse si decidía seguir ese camino de inmortalidad. O quizás, este sea tu futuro, dijo de nuevo la sombra, alzando la mano, revelando la hoja afilada que antes había permanecido oculta. En esta noche, puedes elegir desdoblar el tejido mismo de la realidad, pero la pregunta es, ¿vale la pena el precio? El eco de esas palabras lo sacudió como un martillo. En su mente, las imágenes de pacientes fallecidos pasaron como sombras en una película antigua. La pérdida lo consumía, y la idea de poder ayudar a aquellos que había perdido lo atormentaba. Los murmullos de la oscuridad lo envolvían, incluso los pasillos parecían cuchichear, como si el hospital entero estuviera observándolo y juzgándolo. ¿Qué tipo de horror has enfrentado?, se atrevió a preguntar, su voz temblando. ¿De qué manera te has convertido en esto? La figura inclinó su cabeza hacia un lado, como si evaluara su interés. He vivido la búsqueda de la eternidad. He mirado más allá del velo, he visto lo que el tiempo hace a las almas, y he visto a los que se negaron a morir, aunque ya no fueran humanos. Sudor frío resbaló por su espalda al oír esas palabras. La conexión que alguien había hecho con el horror eterno lo llenó de pavor y atrajo su curiosidad a partes iguales. ¿Y esa hoja? ¿Es la clave o la condena? Es el enlace entre la vida y la muerte, una elección para aquellos que se atreven a cruzar esta frontera. La sombra sonrió, mostrando dientes que parecían demasiado afilados para ser parte de algo humano. ¿Te atreves a tomarla? La voz del doctor se detuvo en su garganta mientras la angustia y la desesperación chocaban dentro de él. La verdad se despliega ante él, y ahora tenía una opción: seguir con su vida, cumpliendo su juramento de médico, o arriesgarlo todo por un susurro de esperanza. La habitación se intensificó con misterios y secretos que lo consumían. Solo entonces, un grito proveniente de un rincón distante del hospital lo sorprendió, un sonido desgarrador que hizo que el aire se volviera helado y pesado. Las luces comenzaron a parpadear, y el pulsar del reloj sonaba más rápido que nunca. Su elección se volvía cada vez más urgente. La sombra lo miraba, expectante. ¿Haría suya la verdad, sin importar las consecuencias? El momento había llegado, pero el verdadero horror estaba lejos de acabar. ¿Qué decisión tomaría el doctor al que se le había presentado la aterradora verdad de la inmortalidad? La respuesta se cernía en la oscuridad a su alrededor, mientras su mente giraba, ansiosa por desentrañar lo que vendría a continuación. El grito resonó de nuevo, llenando el aire en el hospital como un eco de desesperación. El doctor sintió como su corazón se aceleraba. Su mente, aunque atrapada en el misterio de la figura sombría, no podía ignorar el llamado a la acción. Con un movimiento rápido, se giró hacia la dirección del sonido. La adrenalina lo guiaba más que la razón. La sombra permaneció inmóvil, el filo de su cuchillo añadiendo una dura nota a la escena. Elige ahora, susurró, su voz un murmullo entre la penumbra. La vida de alguien está en juego. El médico tragó saliva, sintiendo el sudor frío empapando su frente. No podía dejar que la vida de alguien más se extinguiera bajo su vigilancia. Voy a ayudar, respondió, cada palabra saliendo de su boca como un juramento cargado de peso. Corrió hacia la habitación de donde provenía el grito, los ecos de su pasado comenzando a chocar con las decisiones del presente. Las luces seguían titilando, y la atmósfera en el hospital era densa, casi palpable. Al llegar a la puerta, encontró a una mujer desplomada en el suelo, su rostro pálido y ojos abiertos de par en par, atrapados en una pesadilla de dolor. Por favor, ayúdame, suplicó ella, y él se arrodilló junto a ella, su instinto médico asumiendo el control. Mientras revisaba a la paciente, notó un símbolo oscuro marcado en su piel, un tatuaje que parecía vibrar con cada latido. El mismo símbolo que había visto en el diario, el que había tratado de ignorar. Un escalofrío corrió por su espalda. ¿Qué te ha pasado?,
preguntó, la voz quebrada por la urgencia. Estaba en la sala de espera. Algo me atrapó. No sé qué es, balbuceó ella, su respiración volviéndose irregular. Estaba buscando la verdad. El doctor se dio cuenta de que no solo ella estaba en peligro. Los pasos se acercaban a la habitación, y él sabía que no tenía mucho tiempo. No te muevas, le dijo, sacando su kit médico con manos temblorosas. La figura que había encontrado anteriormente seguía en su mente, como un recordatorio burlón de la noche. Mientras atendía a la mujer, algo oscuro y frío se deslizó por el suelo, como una sombra que devoraba la luz. Él sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, un sudor helado llenándole la frente. Fue fugaz, una sensación que le dio un vistazo a la desesperación que traía consigo. ¿Qué era ese horror que resonaba en las paredes del lugar? De pronto, la mujer gritó, y en su mirada había algo más que horror, terror absoluto, como si hubiese visto algo que no podía ser descrito. Él levantó la vista, su corazón palpándoselo en el pecho. La sombra se había acercado, había cruzado la puerta, y ahora se cernía sobre ellos como una tormenta oscura. ¿Lo ves?, dijo la figura, su voz sonando como un eco trágico. Esto es lo que la eternidad puede ofrecerte. La verdad tiene un precio, doctor. Y no todos están dispuestos a pagarlo. La mujer, en un súbito ataque de pánico, retrocedió, topando con el borde de la cama. No quiero morir, gritó, y él sintió como el aire se volvía pesado y denso. El reloj continuaba su frenético tic-tac. ¿Qué debo hacer?, preguntó el médico, su voz ahogada por el horror que se expandía ante ellos. La respuesta de la sombra resonó con la frialdad de un trueno. Tomar la hoja es una opción. Pero recuerda, cada acción tiene consecuencias. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, sabiendo que tal vez te arriesgues a perder más de lo que pretendas salvar? Mientras la figura se desvanecía lentamente en la oscuridad, el doctor sintió el peso de su elección caer sobre sus hombros. Salvaría a aquella mujer a cualquier costo, a riesgo de su propia humanidad, o huiría de lo que ya podía percibir como su destino. Un temblor recorrió el suelo, como si el hospital mismo estuviera reaccionando. Las luces comenzaron a parpadear una vez más, y un nuevo grito escalofriante retumbó por los pasillos. Algo venía, algo que parecía insaciable. El duelo dentro del doctor estallaba con cada segundo que pasaba, mientras su mirada se fijaba en la figura temblorosa de la mujer, y su decisión pulsaba con urgencia. Podría salvar una vida mientras la suya se desmoronaba, y así la pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Cuál sería el precio que estaría dispuesto a pagar por la verdad y la vida en esa noche aterradora? La sombra de la eternidad se cernía sobre él, mientras el reloj seguía marcando el tiempo, y el horror apenas comenzaba. El sudor le empapaba la frente, y el corazón del doctor latía con una fuerza desbocada, como un tambor que anticipa una calamidad. La figura sombría se desvaneció en la penumbra, pero sus palabras seguían resonando en su mente. Cada segundo se sentía como una eternidad. El aire en la habitación se hizo espeso y frío, y solo el grito tembloroso de la mujer interrumpía el silencio abrumador. ¿Qué tengo que hacer?, musitó el médico, sintiendo que su voz se perdía en el aire, como una hoja arrastrada por el viento. La mujer, con ojos desorbitados, lo miró fijamente. La hoja. Tómala, gritó ella, su desesperación transformándose en un grito visceral. Las luces titilaron de nuevo, y la atmósfera se volvió más inquietante. Un oscuro presentimiento se arrastraba por las sombras. El doctor buscó a tientas la hoja que había asomado en la sombra. Su superficie relucía ominosamente. La idea de tomarla lo asustaba, pero la urgencia de salvar una vida lo empujaba hacia adelante. Con un gesto tembloroso, extendió la mano y la tomó. El frío del metal se extendió por su piel, y una oleada de horror le invadió, como si en su interior una puerta se hubiera abierto a lo desconocido. «Hazlo». La mujer le suplicó, pero mientras hablaba, su rostro se transformaba, arrugándose en un rictus de dolor.
El símbolo en su piel brillaba con una intensidad aterradora, y el médico se dio cuenta de que ella también había sido atrapada en un juego malévolo. Una elección entre vidas, susurró, más para sí mismo que para ella. Pero el eco de la voz de la sombra retumbó en su cabeza. La verdad tiene un precio, recordaba, y sintió que el peso de esa verdad se cernía como una tenebrosa nube sobre ellos. «Debo saber quién está detrás de esto», preguntó, desesperado por encontrar una respuesta. Sabía que el tiempo se agotaba, y el horror en sus entrañas se sentía como un monstruo feroz que lo devoraba lentamente. Un temblor sacudió el suelo, y de repente, todo pareció desmoronarse alrededor de ellos. Las paredes comenzaron a vibrar, y el reloj que pendía de la pared sonaba con un ritmo frenético, como si marcara los latidos de un corazón moribundo. La insaciable oscuridad comenzaba a manifestarse, y en un instante, figuras espectrales emergieron de las sombras, cada una con miradas vacías y rostros de agonía. «No pueden estar aquí», gritó ella, el terror volviéndose palpable. «Lo olvidaron. Sálvanos, por favor». La figura sombría se materializó de nuevo, fluyendo entre las sombras, un espectro de desolación. «Lo que busques lo encontrarás. Pero recuerda, doctor, las elecciones tienen un costo, y el pasado siempre vuelve». Su voz era como un canto de sirena, suave pero helado. El médico, sintiéndose atrapado, levantó la hoja, y en ese instante, sintió que su vida brillante se quebraba, como un espejo roto. Los rostros de la oscuridad clamaban por él, y mientras la mujer se retorcía de dolor, su grito se hizo un lamento que atravesó el alma. Con el puñal en mano, sintió el tirón de una decisión aterradora. ¿Salvación o condena?, pensó. Su mente luchaba con el dilema. ¿Podía arriesgar su alma por una vida ajena? Y en el centro de su incertidumbre, una pregunta reverberaba: ¿qué estaba dispuesto a sacrificar? Solo entonces, una luz irreal iluminó la habitación, revelando una figura conocida en el umbral de la puerta. Su rostro aliviado, sin embargo, oscurecido por la sombra, era su hija. El tiempo se detuvo. «Papá, no», gritó ella, y la imagen se entrelazó como un hilo desgarrado. Él se congeló, los ojos llenos de terror. «¿Qué has hecho? No lo hagas». La realización golpeó su pecho como un martillo. La mezcla de miedo y amor lo paralizó. Podía salvar a una extraña y perder a lo que más amaba. Mientras la sombra se acercaba amenazadoramente y la habitación temblaba con el peso del horror, el doctor se vio atrapado en una encrucijada. Debería tomar la decisión en un instante y el eco de su elección resonaría por toda la eternidad. La hoja brilló ominosamente en su mano, y el llanto desgarrador de su hija fue lo único que el doctor pudo escuchar. La pregunta que colgaba en el aire era tan peligrosa como la decisión misma: ¿se entregaría al destino que la sombra le ofrecía, o se aferraría a la luz de su hija, aún a riesgo de lo desconocido? Mientras la oscuridad se expandía, el terror se apoderó de él. El clamor de los perdidos creció a su alrededor, y su mirada se centró en el reflejo de la hoja. ¿Sería este el último momento antes de que todo se desmoronara? La elección estaba hecha, pero el futuro apenas comenzaba a desenredarse. El doctor sintió que el tiempo se ralentizaba, como si el universo estuviera esperando su decisión. La hoja seguía reluciendo en su mano, un símbolo oscuro de la elección que estaba a punto de tomar. Las voces espectrales a su alrededor se intensificaron, susurros de un pasado que clamaba por ser liberado. La angustia en el aire se hizo palpable, como si la atmósfera misma estuviera cargada de energía estática que presagiaba un estallido. «Papá, piensa en mí». La súplica de su hija atravesó el tumulto. Eran los latidos de su corazón lo que lo mantenía anclado a la realidad, pero el miedo había comenzado a engullirlo. La figura sombría, que había permanecido al margen, dio un paso hacia adelante, como si cada palabra pronunciada fuese un hilo abandonado que lo ataba más al destino que le aguardaba.
Tu elección define no solo tu destino, sino el de todos alrededor, dijo la sombra con un tono que resonaba como ecos de un antiguo ritual. Con la hoja en tu mano, puedes dar nueva vida o desgarrar el tejido de lo que conoces. Las sombras cercanas comenzaron a danzar, sus movimientos desmesurados, como si se alimentaran de la indecisión del médico. Si eliges salvarla, habrá un precio, continuó la voz, acercándose, y con cada palabra, sentía que el aire se llenaba de un hedor agrio. Las figuras en la penumbra se agolpaban, empujando la tensión al límite. ¿Qué tengo que perder?, preguntó, más a sí mismo que a la figura nebulosa. La idea de sacrificar otra vida le pesaba en el corazón como un yugo. ¿Estaba dispuesto a desafiar lo que consideraba moralmente correcto por salvar a una desconocida, a costa de lo que más amaba? Los recuerdos, las risas, el amor, todo tiene precio, replicó la sombra con una sonrisa desquiciada. La mirada del doctor se tornó sombría al recordar todos los momentos que había compartido con su hija. Cada abrazo, cada palabra de consuelo alimentaba su resistencia, pero también su culpabilidad. La hoja, el artefacto del destino, brillaba con un instinto propio, como si supiera que marcaría cambios irreversibles. «Hazlo ya», gritó la mujer al borde, su cuerpo arqueándose en un dolor crudo. Con una mirada intensa, parecía que cada instante podía ser el último, y el médico comprendió que el tiempo se estaba acabando. Se encontró atrapado entre su anhelo de rescatar a la mujer y su instinto de proteger a su hija. Una parte de él quería dejar caer la hoja, huir de la oscuridad que lo acechaba, pero una voz dentro de su cabeza susurraba que no había vuelta atrás. La verdad siempre era dolorosa, pero la revelación que se avecinaba podía ser la única salida. «¿Y si el precio es su vida?», balbuceó. Un estremecimiento recorrió su cuerpo al pensar en los efectos de su elección. El eco de sus pensamientos reverberó en su mente, recordándole que las decisiones, incluso en los momentos más desesperantes, forjaban el futuro. Decidido, levantó la hoja aún más alto, el metal fulgurante reflejando no solo su imagen, sino también un camino que podría tomar. En ese instante, las figuras en la oscuridad hicieron un paso hacia atrás, como si supieran que algo monumental estaba a punto de ocurrir. «Recuerda, doctor. La luz iluminará tu camino, pero a un costo que puede ser devastador», advirtió la sombra una vez más, sus palabras envolviéndose alrededor de su conciencia, y entonces, en un giro inesperado, algo profundamente inquietante ocurrió. Una risa, suave como la niebla, surgió de las sombras. La sombra comenzó a desvanecerse, riendo con una intensidad macabra. «Tu elección ha sido hecha, pero aún no es el final». El ambiente cambió, cargándose de un presentimiento sobre lo que vendría. El doctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras la risa resonaba en sus oídos, escalofriante y perturbadora. La hoja brilló intensamente en su mano, como si respondiera al caos inminente que se avecinaba. Podía casi tocar el desenlace de su decisión, pero en la distancia, una sombra se erguía más allá, creciente, esperando. «Pero la verdad será revelada, el costo que pagarás desatará una oscuridad insospechada». Y mientras estas palabras se desvanecían en el aire pesado, el corazón del doctor se hundió en el abismo de lo desconocido. La elección que hizo resonaría no solo en su vida, sino en el futuro del mundo que conocía. La sombra de su elección empezaba a materializarse, y lo que había sido una simple hoja se transformó en un símbolo desgarrador de su destino. Así comenzó un juego que iba más allá de su comprensión. ¿Podría soportar el peso de la verdad que aún no había sido revelada? La única certeza era que la oscuridad ya había comenzado a arrastrarse hacia él, con insidiosas intenciones. ¿Qué otras revelaciones guardaba para el doctor esta noche fatídica? El silencio que siguió a la risa era sepulcral. El doctor apretó la hoja, sintiendo como el metal cortaba su piel, un dolor punzante que le devolvió un poco de claridad. La mujer que yacía frente a él siguió agonizando, el resplandor de su vida desvaneciéndose con cada suspiro. La sombra,
ahora invisible, parecía haberse infiltrado en su mente, sembrando dudas y miedos que no sabía cómo sacudir. Tu decisión no solo es sobre ella, murmuró una voz en su interior, como un eco sombrío. ¿Qué crees que sucederá cuando tomes esa acción? El equilibrio se romperá. Se sacudió, tratando de despejar las imágenes que inundaban su mente. Recordó el último abrazo con su hija, la risa contagiosa en la sala de su casa, todo lo que había construido en su vida. La idea de perder esos momentos lo hizo tambalear, pero también la urgencia del presente lo empujaba hacia adelante. Tienes que elegir, le gritaría después. El tiempo no se detenía, y el dolor de la mujer se convertía en un reloj que marcaba el compás de su agonía. Cuanto más podría soportar, desconcertado, el doctor se agachó junto a la mujer. Su rostro estaba demacrado, las lágrimas se mezclaban con la sangre que escurría por su costado. Ella lo miraba con una intensidad desesperada, buscando una chispa de esperanza, algo que apenas él podía otorgar. Un instante de comprensión se creó entre ellos, era un momento donde el mundo parecía encogerse a un punto en el que solo existían su dolor y su decisión. Haz lo que debas, susurró ella, su voz un hilo quebrado. ¿Qué tan lejos llegarías por salvar a alguien? El doctor sintió que la pregunta lo atravesaba, como si la hoja en su mano hubiera sido un artefacto de consecuencias más allá de su entendimiento. Reflexionó, ¿acaso realmente estaba dispuesto a sacrificar su esencia por otra vida? La atmósfera se volvió pesada, cada eventualidad se aderezaba con un miedo insólito que helaba la sangre. No puedo perderlo todo, gritó, y el eco de su voz resonó en el vacío, como un clamor desgarrador de un hombre en su límite. Las sombras a su alrededor comenzaron a oscilar nuevamente, como si respondieran a su grito. Y entonces sintió que, de algún modo, la elección ya la había hecho, la hoja se inclinó, el reflejo del metal capturó luces vacías que danzaban en el aire. La oscuridad comenzó a crecer ante él, formando un torbellino que absorbía todo lo que tocaba. El doctor sintió como su corazón latía frenéticamente al entender que no solo enfrentaba la decisión de salvar a la mujer, sino que su propia alma estaba en juego. En un movimiento impulsivo, apuñaló a la tierra, el sonido del metal contra el suelo resonando como un tañido de campanas en la distancia. Si esto es un sacrificio, que sea a lo grande. La tierra tembló, y el aire vibró con una energía ominosa. Las figuras en la sombra regresaron, comenzando a cobrar forma nuevamente, desdibujadas y amenazantes, ahora intensificadas por su acto. Los ecos de risa se entrelazaron en sus pensamientos, resonando más allá de su control. ¿Qué había hecho? Realmente se había atrevido a provocar algo que jamás comprendería, un giro en el ambiente, una corriente que parecía devorar toda luz a su alrededor mientras la oscuridad tomaba el control, ya no solo de sus miedos, sino de su destino. La mujer ante él dejaba de sufrir, pero mientras su cuerpo se relajaba, algo más se encendía en las sombras. Las sombras siempre encuentran su camino de regreso, resonó una voz profunda y burlona, y con ello, un presentimiento aterrador se apoderó del doctor. De repente, un chillido desolador salió de la oscuridad y el corazón del doctor se detuvo. Ante él, un espectro apareció, emanando una energía aterradora, sus ojos radiaban un fuego que parecía ansiar la misma existencia. Tu elección ha sido solo el primer paso. Y la verdad nunca se olvida. Mientras la oscuridad se cernía sobre él, supo que todo había cambiado. La revelación vendría con un costo inimaginable. Podría darse cuenta de lo que realmente había desatado, el verdadero horror apenas estaba comenzando. La oscuridad palpitaba a su alrededor, un manto pesado que absorbía los últimos vestigios de luz. El doctor sintió que el frío se colaba en sus huesos, un abrazo helado que encadenaba su voluntad. La figura espectral giró lentamente, sus ojos ardían como brasas en la oscuridad, llenos de una malévola curiosidad. ¿Quieres salvar vidas? Preguntó con una voz que resonaba como un eco lejano, ¿o simplemente quieres salvar la tuya?
El doctor dio un paso atrás, el desgarrador susurro del viento envolviéndolo, pero no podía perderse en su propia desesperación. Recordó a su hija, la risa de los pequeños momentos que había atesorado. Un aspecto avasallador de miedo lo envolvía, incluso mientras un nuevo tipo de urgencia comenzaba a florecer en su interior. Te han sido dados poderes que pocos pueden desafiar, continuó la sombra, acercándose con una flotante gracia que desafiaba la lógica. Pero cada poder viene con un precio. ¿Eso lo entiendes, doctor? Intentó girar la cabeza, pero la fantasmagórica presencia parecía tener un grip sobre su mente, haciéndolo incapaz de mirar hacia otro lado. A veces los sacrificios son mayores de lo que se imagina. Era como si cada palabra que pronunciaran, cortara el aire con un filo mortal. Mientes, gritó, sintiendo la desesperación elevarse. Esto no es real. No puede ser, no puedo haber abierto una puerta que no puedo cerrar. Con un ligero movimiento, la sombra amplió su figura, revelando un espectáculo de rostros distorsionados que ondeaban en la bruma. El pasado es solo un eco, y ahora, los ecos claman por respuestas. Mira lo que has desatado. Míralo bien. La escena ante sus ojos se transformó. Las sombras se retorcían y contorsionaban, apareciendo las figuras de aquellos que había perdido, rostros que lo miraban con decepción y dolor, cada mirada un puñal en su corazón. Su hija estaba allí, con sus ojos brillantes, llenos de vida, solo que en este mundo sombrío, estaban marcados por el sufrimiento. No. Esto no es posible, el doctor gritó, pero el aire cada vez estaba más frío, asfixiante. Las visiones no se desvanecían, susurrando su fracaso y lo que había sacrificado. Cada figura clamaba por justicia, por la vida que había sido truncada por su mano. La luz comenzó a retirarse, llevándose consigo la esencia del doctor. No puedes escapar de lo que has hecho, afirmó la sombra de nuevo, su voz adquiriendo un tono más profundo y retumbante. Con cada sacrificio, las sombras ganan poder. Tus errores nunca se olvidan, y te condenan a revivir este desastre una y otra vez. El doctor se aferró a su sanación, a su juramento, el eco de la desesperación resonando en su pecho. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo detener esto? El terror lo embargaba, la idea de un destino en un bucle interminable era una pesadilla a la que no podía despertar. Detenerlo, la sombra rió, una risa llena de ecos malignos. Oh, doctor, solo acabas de empezar el juego. La verdad es tu peor enemigo y nunca te dará tregua. El camino hacia la redención está cubierto de sombras. La oscuridad se consolidó como un torbellino a su alrededor, llevándolo con la inercia del destino. Entonces, se desvaneció en un estallido de amargo silencio, como un grito en la noche, dejando al doctor solo con sus pensamientos y un oscuro presentimiento. Despertó en un lugar diferente, un laberinto en penumbras donde las sombras danzaban, y en su centro, un espejo antiguo brillaba débilmente. Al mirarlo, vio reflejado no solo a sí mismo, sino también a los rostros que lo habían seguido, aquellos que había perdido, todos esperando respuestas. ¿Estás listo para el precio de la verdad?, preguntó el espejo, y mientras el reflejo comenzaba a distorsionarse, el doctor sintió que el tiempo se detenía, la pregunta lo atravesó, y el terror se consolidó. ¿Qué estaba verdaderamente dispuesto a sacrificar para confrontar la verdad? Sin saberlo, el juego apenas estaba comenzando. La penumbra del laberinto se sentía viva, casi respirando a su alrededor. Cada paso que daba el doctor resonaba en el silencio como un tambor en una noche sin estrellas. El espejo frente a él reflejaba su rostro, pero también la tristeza, la rabia y el dolor que había dejado atrás. Al mismo tiempo, los rostros familiares detrás de él parecían brillar con una luz propia, empañada de anhelos y resentimiento. Al acercarse al espejo, sintió una atracción extraña, como si lo llamara. Era un susurro casi adictivo, prometiendo respuestas, secretos ocultos, pero también recordándole el precio a pagar.
La pregunta inicial seguía retumbando en su mente, ¿estás listo para el precio de la verdad? Con una respiración profunda, se obligó a sí mismo a acercarse más. El frío del espejo caló en su piel, y al mirar de nuevo, vio las imágenes comenzar a cambiar. De pronto, vio a su hija, pero no como la recordaba. Ella estaba en una cama de hospital, rodeada de médicos, su vida luchando por resistir. Y allí estaba él, parado impotente, incapaz de hacer nada. La desesperación ardía en su pecho. No. No de nuevo, gritó, pero sus voces no llegaban a salir. La sombra en el espejo se estiró y tomó forma. Esto es solo el principio, doctor. Las elecciones que tomaste te han traído a este punto. Cada rostro que ves aquí es una parte de tu culpa. Cada uno pide que enfrentes la verdad. Las imágenes continuaron, este nuevo laberinto se tornó un collage de su vida, cada decisión suya una grieta en el espejo, donde fragmentos de su historia se mezclaban, mostrando momentos que creyó olvidados. Gritos de felicidad, ruidos de risas, pero también llantos, gritos y el clamor de aquellos a quienes no pudo salvar. ¿Qué te costará aceptarlo?, preguntó la sombra, con una voz que resonaba en los confines de su mente, haciendo eco de su propia culpa. Sabes que no puedes cambiar el pasado, pero puedes abrazar la verdad. El doctor sintió que la presión sobre su pecho se hacía más intensa. Casi podía escuchar el crujido de su propio corazón. Tenía que elegir, huir o enfrentar aquella oscura tormenta que lo seguía. Basta, exclamó, desbordando con un ardor que sorprendió incluso a su propio reflejo. Si tengo que sacrificar algo, que sea mi miedo. No voy a correr más. De repente, el espejo tembló. La sombra sonrió, sus ojos aún como brasas ardientes, reflejando una mezcla de aprobación y diversión. Todo sacrificio tiene un costo, doctor. Pero tú has decidido. Un escalofrío recorrió su espalda cuando el espejo empezó a romperse lentamente. Los fragmentos revelaron partes de la verdad, pero también ominosos destinos por venir, imágenes horrendas de lo que podía suceder si fallaba. No. ¿Qué significa esto?, preguntó con desesperación, viendo los rostros retorcerse en el vidrio, manifestaciones de un futuro que lo aterrorizaba. Miró hacia la sombra con súplica, ¿qué tengo que hacer? Primero, mira dentro de ti mismo, respondió la sombra, y mientras lo hacía, el entorno cambió nuevamente, llevándolo a un lugar más siniestro, donde el aire olía a hierro y agonía, espejismos de un futuro que no puede ignorar. El doctor se dio cuenta de que el camino apenas comenzaba, y que estaba a un paso de la verdad, a un sacrificio que cambiaría todo. Entonces, la sombra se desvaneció, y según el último destello de luz, una figura apareció al fondo de la sala oscura. Te espero, doctor. Tú sabes qué hacer. Susurró antes de desaparecer en la negrura, dejando al doctor de pie, atrapado en una trampa entre su pasado y un futuro oscuro, con su corazón latiendo ferozmente. El doctor se preguntó si realmente estaba preparado para lo que vendría. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar para salvar a los que había perdido? Las preguntas giraban en su mente mientras un nuevo eco resonaba, la verdad nunca se oculta por mucho tiempo. Y así, el miedo se desbordó, tomando forma de una nueva sombra que parecía acecharlo en cada rincón de su memoria desmoronada. ¿Podría el doctor enfrentar a lo que había evadido toda su vida? La pesadilla apenas estaba comenzando. El aire en el lugar se volvió pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La oscuridad lo envolvía, pero dentro de esa penumbra, el doctor pudo distinguir la silueta de una puerta entreabierta al final del vasto corredor. Su corazón retumbaba como un tambor de guerra, cada latido resonaba con el eco de sus decisiones pasadas. Con cada paso, una sensación de inquietud crecía en él. Recordó las palabras de la sombra, mira dentro de ti mismo. ¿Qué significaban realmente? Sus dudas se entrelazaban, pero su determinación se afianzaba.
Sabía que el rostro que había visto en el espejo no era solo una imagen, era el reflejo de su desesperación y su lucha por redimir los errores de su vida. Empujando la puerta, su mente se llenó de la imagen de su hija de nuevo. Debo hacerlo por ella, se repitió. La habitación que se abría ante él estaba sumida en una penumbra vibrante. Las paredes parecían susurrar secretos olvidados, y el suelo crujía bajo sus pies como si temiera su presencia. En la esquina, una mesa vacía lo esperaba, impasible. De repente, una figura difusa apareció desde la penumbra, materializándose en una imagen familiar. Era su hija, pero no estaba sola. Un grupo de personas lo rodeaba, sombras de almas perdidas que habían cruzado su camino en diferentes momentos de su vida. Ellos lo observaban, sus rostros mezclados de anhelo y reproche. Cada mirada cortante era como una aguja en su corazón. ¿Por qué no fuiste un mejor padre?, preguntó la figura de su hija, el dolor en su voz un eco de lo que había guardado en su interior. ¿Qué buscas en este abismo? Estoy aquí para enfrentar mis errores, respondió el doctor, aunque su voz tambaleaba, casi desvaneciéndose en el eco del cuarto. No voy a huir más. Las sombras se acercaron, sus rostros temblando con la luz inestable que solo iluminaba parcialmente el lugar. Las elecciones que hiciste no son lo único que debes enfrentar, murmuró la figura oscura que había sido la sombra. La verdad está más cerca de lo que crees, pero debes romper las cadenas que te atan aquí. Cada palabra resonaba como un tambor, haciendo eco en su mente. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y el ambiente se tornó frío, desbordando una sensación de pérdida que se aferraba a su piel. Un susurro profundo se convirtió en un grito desgarrador en su interior. Has vivido con miedo, el miedo que te detuvo a ser quien realmente eres. Sintió que la presión aumentaba, como si el aire se lo llevara todo. Pero en ese momento, un destello de luz surgió, iluminando partes olvidadas de su ser. Recordó el calor de las risas de su hija, el abrazo cálido de su padre, los momentos felices, escapando del horror que lo rodeaba. La verdad es todo lo que somos. Aceptar mi dolor, enfrentar mis miedos, eso es liberador. Los ecos comenzaron a fusionarse, y él, finalmente decidido, alzó la vista hacia el espacio vacío que lo rodeaba. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó en voz alta, su determinación fuerte, resonando en cada rincón como un grito de guerra. La sombra emergió de nuevo en un torbellino de oscuridad, sonriendo con una mezcla de triunfo y desafío. La elección es tuya, pero recuerda, nunca estás solo en tu lucha. Hay quienes esperan tu redención. Y con eso, la figura desapareció, dejando tras de sí un mapa grabado en el aire, iluminado suavemente con fragmentos de recuerdos que pulsaban como estrellas. De repente, el doctor se vio obligado a tomar una decisión. No solo enfrentaría sus miedos, sino que también trazaría el camino para salvar no solo a su hija, sino a todos los que había dejado atrás. A medida que su pulso se aceleraba, un inquietante silencio se apoderó de él, llenándolo de preguntas. ¿Podría realmente enfrentar la verdad de sus acciones y liberarse de su pasado? La noche, oscura y estrellada, lo miró con indiferencia, mientras la sala empezaba a temblar, como si un nuevo desafío se preparara para presentarse ante él. No hay retorno, gritó, aunque no había nadie para escucharlo. Fue entonces cuando una voz distante resonó en su interior, llevándole a la siguiente pregunta inquietante. ¿Qué sombra estás dispuesto a enfrentar primero? Las sombras lo rodeaban una vez más, y el camino hacia la verdad se tornaba cada vez más ilusorio. El miedo comenzaba a discutir con su anhelo de redención, y él sabía que cada respuesta revelaría nuevos peligros. ¿Podría el doctor realmente enfrentar lo inaceptable, incluso si eso significaba perderse a sí mismo en el proceso? La pesadilla había comenzado, y el reloj avanzaba, golpeando cada segundo con un eco tan profundo como el susurro de las sombras. La oscuridad que había rodeado al doctor ahora claramente pulsaba como un ser vivo, respirando en su desesperación.
Se encontraba en un vericueto de emociones, atrapado entre la luz y la oscuridad. Miró el espejo, fue su reflejo, pero también la personificación de sus temores más profundos. Tomando un aire profundo y cargado de determinación, su mirada se centró en las figuras que danzaban en la penumbra. ¿Qué tengo que hacer para redimirme y salvar a los que he perdido? Las sombras quedaron en silencio por un momento, como si la pregunta hubiera dejado huellas en el aire. Pero la figura sombría pronto emergió, la sonrisa en su rostro era inquietante, como un gato que juega con su presa. Solo tú puedes decidir, doctor. Pero recuerda, la verdad puede doler más que la mentira que has estado viviendo. Su aviso retumbó en el aire, pero él ya no podía retroceder. Tenía que atravesar el umbral de su miedo y confrontar lo que había estado eludiendo. Mientras avanzaba, cada paso resonaba como un eco en su vida, una cadencia que recordaba las decisiones que lo habían llevado aquí. Las sombras a su alrededor se volvían más densas. Una desesperación creciente se apoderó de él cuando vio a su hija difusa entre las sombras. Ella parecía llamarlo, extendiendo su mano. La imagen lo conmovía tanto que sintió como sus muertes se ensanchaban en el pecho. «Papá, ¿por qué no luchas por mí?» Su voz resonó con eco desgarrador. Era como un lamento que atravesaba su piel, profundizando aún más en sus entrañas llenas de dolor. Tomó la mano de su hija con fuerza. «Por ti, haré lo que deba». «No quiero seguir huyendo», dijo, decidido. Las sombras responden a su declaración visiblemente perturbadas. Giraron en tornados oscuros, gritando ecos del pasado. La figura sombría apareció ante él, sus ojos brillando con intensa diversión. ¿Crees que es tan simple? La verdad siempre tiene un precio, y hoy, está a la vista. Con cada palabra, la habitación se iluminaba y oscurecía, la tensión palpable. ¿Qué debo sacrificar? Dímelo. Su voz se drena de ansiedad, sintiendo que su ser se desvanecía ante el peso de esas palabras. La sombra sonrió, el chasquido de sus dientes resonaba como un eco lejano. Tu esperanza, tu libertad, incluso tu reputación. Todo lo que has construido está en este momento. Pero hay algo más. ¿Estás dispuesto a aceptar que la vida también significa fracaso? Que los que has perdido han hecho parte de tu destino, que no puedes cargar con su peso solo. La lucha se intensificaba mientras su mente luchaba con la culpa que siempre había sido su sombra. El eco de su hija resonaba en su mente, y sintió la calidez de su abrazo una vez más. ¿Y si me equivoco otra vez? ¿Acaso esto no es un camino hacia el abismo? Enfrentarte a ti mismo es el verdadero desafío. El laberinto que has creado es un reflejo de tu miedo. Pero si decides confrontarlo sin miedo, puedes hallar la luz. Las figuras alrededor comenzaron a distorsionarse, pero el reflejo de su hija permaneció firme. Su rostro, lleno de amor y compasión, le ofrecía la chispa necesaria para dar el paso. Entonces lo haré. Si el precio es dolor, lo aceptaré. Si debo enfrentarme a mi propia sombra, lo haré, manifestó el doctor, mientras la oscuridad se congregaba más cerca de él. Con un impulso arrebatador tomó la hoja, su filo reluciendo como jamás lo había hecho. En ese momento, en su corazón, los ecos de la verdad se tornaron un rugido atronador. Mientras el laberinto temblaba a su alrededor, la hora había llegado. Con cada movimiento de la hoja, el doctor sentía que desataba no solo su miedo, sino también una lucecita de esperanza. El instante se volvió eterno, las figuras en sombras clamando, se apagaron, y con un último grito de la figura sombría, la atmósfera se volvió silenciosa, todo se desvaneció en un brillo blanco. Y cuando el resplandor se disipó, el doctor se encontró en el mismo hospital, hombro con su hija. Mirando al fondo, vio a cada uno de aquellos que había perdido y sintió la paz que anhelaba en su corazón quebrado. Había aceptado el costo de la verdad y al final comprendió que estos precios eran parte de la vida misma. La libertad no se trataba solo de ganar. Era encontrar la luz en la oscuridad,
abrazar las sombras que lo habían perseguido y entender que cada elección traía consigo el eco del cambio. Así, el doctor miró a su hija y sonrió, habiendo comprendido que no solo era un médico, sino un ser humano que había encontrado su camino de regreso a la luz, aunque el camino por delante sería difícil. El doctor ahora sabía que no estaba solo. Cada paso que tomara, lo haría con su familia en su corazón, y ellos siempre le recordarían que vivir significaba aceptar la verdad en su totalidad. Gracias a su valentía, había decidido romper el ciclo del dolor y darse la oportunidad de amar nuevamente. La noche se desvaneció, y el nuevo día nació, lleno de promesas y la luz de la esperanza resplandecía ante él, como un faro inquebrantable. Es el momento de que tú, querido lector, apoyes este espacio que te ha traído hasta aquí. Entonces, necesitas suscribirte ahora al canal para no perderte historias exclusivas futuras. Dale like ahora para ayudarme a alimentar el algoritmo y hacer crecer esta hermosa comunidad. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más. Tu apoyo es vital, y solo los verdaderos fans como tú entienden su verdadera importancia.